por haber venido. Les doy la bienvenida en nombre de la Asociación de Administradores Gubernamentales al presente ciclo de seminario que iniciamos hoy, es la primera jornada. Se propone rendir homenaje a la universidad en el año de la celebración de los 100 años de la reforma universitaria. Agradecemos el acompañamiento de esta iniciativa por parte de la Universidad de Buenos Aires, su rectorado y en especial la Facultad de Ciencias Económicas, que como ustedes saben nos ofrece su hospitalidad para asistir a este recinto. Este primer seminario se enfocará en el aporte de la universidad en la cuestión del desarrollo y cuál es la misión que la misma enfrenta. Invito entonces a la señora Presidenta de la Asociación de Administradores, Magíster Mercedes Rivolta, a dar la bienvenida a todos ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a los panelistas que nos honran con su presencia en este evento. La Asociación de Administradores Gubernamentales quiere rendir un homenaje a la universidad pública y a la educación pública, justamente con en este año que se celebra el centenario de la reforma universitaria, y generar, ya venimos trabajando desde hace más de 20 años, en generar una comunidad epistémica para pensar el Estado, para pensar la administración pública, para pensarnos nosotros mismos y en relación con la sociedad también. Así hemos organizado 7 ediciones del Congreso Argentino de Administración Pública, y el año pasado y este año estamos organizando una serie de seminarios justamente para tratar distintas temáticas de política pública. Entendemos que la universidad pública y la asociación del cuerpo de administradores gubernamentales están íntimamente relacionadas, porque nosotros nacimos como un proyecto en la época de Alfonsín, con Oxlack y un grupo de gente que luego se trasladó a la Facultad de Ciencias Económicas y hizo la maestría en Administración Pública, y somos un poco el producto de esa idea, ¿no? Así que no solamente que desde nuestro nacimiento, sino también desde nuestro origen hemos estudiado, hemos hecho posgrados en universidades públicas, de modo tal, hemos trabajado en las universidades, y de hecho tenemos muchos colegas administradores gubernamentales que están actualmente en distintas universidades nacionales, así que es un apoyo y una retroalimentación permanente. La universidad pública ha dado 5 premios Nobel a la Argentina, son todos egresados de universidades nacionales. Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz en 1936, abogado de la UBA. Bernardo Husey, Premio Nobel de Medicina en 1947, médico y farmacéutico de UBA. Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química en 1970, doctor en Medicina de la UBA. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata. Y César Milstein, Premio Nobel de Medicina Bioquímica de la UBA. Entendemos que las políticas públicas de educación son políticas de Estado y que trascienden la pertenencia partidaria. Hemos visto, es un hilo conductor entre distintas figuras de nuestra historia: Sarmiento, Irigoyen, Perón. Sarmiento con la educación pública, la escuela, Irigoyen con la reforma universitaria, Perón con la gratuidad de la universidad. Y esta política es una política que hace a nuestra identidad y que hace a nuestra generación como sociedad, y no podemos pensarnos como sociedad si no nos pensamos con una educación pública, gratuita y de calidad. Y por eso nosotros, humildemente desde el lugar de la Asociación de Administradores Gubernamentales, con estas actividades queremos rendir un homenaje a todo el esfuerzo que ustedes están realizando en las universidades públicas, en el Ministerio de Educación, porque sabemos que el futuro del país depende de lo que ustedes están haciendo. Así que muchísimas gracias. Bueno, invitamos al doctor Paulo Falcón, que es Director Nacional de Gestión y Fiscalización de la Secretaría de Políticas Universitarias, a dirigirnos unas palabras y a realizar la apertura del seminario. Adelante. Bien, buenas tardes a todos. Si les parece, lo acabamos de conversar.
para no dilatar mucho el evento, directamente empezar a conversar en relación a educación, universidad y Estado, que en definitiva desde la premisa del desarrollo es lo que nos convoca a este panel en el marco del centenario de la Reforma. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores. Este año es un año muy particular para el sistema universitario argentino, pero también lo es para la idea de universidad en Latinoamérica, ya que la reforma universitaria implicó básicamente un movimiento cultural, político, académico, social, que desde la universidad permitió la incorporación de ideas vinculadas a la modernidad, a lo que eran las universidades de principios del siglo XX. Obviamente incorporando premisas vinculadas a los planteos democráticos, pero también hacia las ideas republicanas en términos de organización y distribución del conocimiento y obviamente del poder también dentro de las instituciones universitarias. Si hay algo que en todo este año ha quedado más que claro, que la reforma universitaria, si bien nace en Argentina, y no es casual que haya nacido en Córdoba, nos excede en términos de pertenencia. Hoy cualquier país latinoamericano se apropia de la idea de la reforma para explicar su propia universidad y para poder explicarla en términos de lo que hoy se conoce como las 3 misiones fundamentales. Hoy no hay universidad, especialmente en Latinoamérica, pero en el mundo, si no se la explica desde la función académica, la función científica y la gran impronta de la reforma universitaria, la función de extensión universitaria. Es decir, la generación de conocimiento, la transmisión del conocimiento mediante la enseñanza y el aprendizaje, pero especialmente el anclaje con el territorio, el anclaje con la sociedad. Y esa particular forma de ver a la universidad y al conocimiento nos permiten a nosotros entender que la reforma es una obra inconclusa, que si bien este año cumplimos 100 años desde la Córdoba revuelta de 1918, decir que cumplimos 100 años es por lo menos una falta de respeto a la historia, porque todos sabemos los procesos de continuidades y rupturas que tuvo Argentina a partir de 1930, por lo tanto decir que la reforma cumple 100 años no es cierto. Pasaron 100 años desde 1918, eso sí, pero que la reforma haya tenido plena vigencia en nuestras universidades, eso no es verdad. Uno podría escribir una ucronía, ¿no? Lo que pudo haber sido de la universidad pública en la Argentina, de no haber tenido tantos cortes institucionales y de haber tenido un avance y un progreso desde ese 1918. ¿Qué país que seríamos, no? Seguramente eso nos podría generar muchas ilusiones. Y me parece que en definitiva, si hay algo que la reforma nos habilita en el sentido de esa obra inconclusa, es animarnos a pensar en relación a todo lo que nos falta, a todo lo que podemos hacer todavía desde la universidad por la reforma, para la universidad, pero especialmente para la sociedad. Hablar de universidad y especialmente hablar de universidad pública en la Argentina implica hablar centralmente de un bien público. La Argentina, pese a haber incorporado en 1958 a la iniciativa privada en la educación superior universitaria, no habilita el fin de lucro. Es decir, ustedes las universidades privadas que conocen tienen que ver con asociaciones civiles o fundaciones que no tienen un afán de lucro. No hay en el sistema universitario argentino una lógica atada como a otros sistemas universitarios donde la idea de la universidad corporativa se haya instalado. Pese a algunas inquietudes, pese a algunas iniciativas, inclusive avaladas por algunos gobiernos, en donde esa posibilidad estuvo presente. Universidad y educación como bien público, universidad y educación como derecho humano. Hoy la educación en la Argentina es un derecho humano y lo que implica que sea conceptualizada como derecho humano tiene un correlato indelegable por parte del Estado.
en términos de la responsabilidad en el sostenimiento de la educación pública. Y hablar de la educación pública y la educación pública universitaria en el siglo XXI nos lleva a la idea de sostener la idea de que la universidad tiene que estar ligada a premisas que tengan que ver con el aseguramiento de la calidad. La universidad pública tiene que garantizarle a los estudiantes y a sus graduados el acceso a una formación universitaria de calidad, porque ese es el desafío del siglo XXI. Pensar en la reforma universitaria sin pensarnos en términos de lo que la sociedad necesita hoy sería un despropósito. Por eso, en relación a esos desafíos pendientes que tenemos, me parece importante recuperar, en ánimo de la síntesis para que los compañeros del panel puedan extenderse, por lo menos 3 ideas fuerzas de la reforma. Primero, la reforma universitaria fue una gran proclama política, fue una impugnación a la forma de ejercer el poder en la universidad y a la forma de ver al poder en la sociedad. A partir de allí, esos reclamos de autonomía que tienen que ver con el mejor concepto de universidad en Occidente, la autonomía en relación al poder del clero, la autonomía en relación al poder del Estado, y obviamente, si lo planteamos en términos del sistema económico imperante en la actualidad, también en relación al mercado. La autonomía no solamente como una garantía en relación a, es decir, la posibilidad de la defensa de la universidad en relación a esos sectores, sino también como un derecho a ser ejercido y a ser ejercido críticamente. Por eso me parece, si hay algo que en términos de desafíos nosotros nos debemos, tiene que ver con garantizar de mejor manera la democracia en las universidades y garantizar de mejor manera la república en las universidades. Como datos de color, más del 50% de nuestros estudiantes son estudiantas. Es decir, tenemos más chicas que chicos ingresando a la universidad. De la misma manera que tenemos más mujeres estudiando en toda la universidad. Y cuando trabajamos el componente docente, tenemos más profesoras que profesores. Tenemos más egresadas que egresados. Pero ¿saben qué? Tenemos más rectores que rectoras. Tenemos más decanos que decanas. Cuando trabajamos la lógica de los titulares de cátedra, son los titulares de cátedra en relación a las titulares de cátedra. Queda claro que en términos de ciudadanía universitaria, emparentando la idea de democracia universitaria, tenemos todavía bastante trecho por caminar. De igual manera que en términos republicanos, el sistema universitario es un sistema que hace gala de la democracia, pero no necesariamente de la república. República entendida en términos clásicos como un sistema que garantice por lo menos la transparencia del gobierno, la publicidad de los actos de gobierno, decían los constitucionalistas en el siglo XIX. No hace falta que yo replique en este espacio algunas cuestiones que son de público y notorio y que tienen que ver a la administración universitaria. No sería prudente emparentar esos conceptos con la idea tan noble de la reforma universitaria. Y hay otro tema que me parece importante rescatarlo vinculado a la idea de república, que tiene que ver con la periodicidad en los cargos. La posibilidad de que la democracia universitaria se renueve. Nosotros tenemos decanos que se creen príncipes y tenemos rectores que se creen reyes. Yo vengo de una universidad que es la Universidad Tecnológica, tuvimos un rector casi por 30 años, con todo lo que eso implica puertas para adentro. Créanme, esa universidad podría haber sido mucho mejor de lo que es hoy por hoy, y seguramente la falta de oxigenación y renovación en los cuadros tuvo algo que ver con eso.
la reforma no solamente fue un movimiento político, sino que esa impugnación al poder implica también una proclama ética. Nosotros podemos discutir lo bueno y lo malo en la universidad, y también lo bueno y lo malo en la universidad de cara a la sociedad. Podemos ser mejores, y ese es el desafío que nos impone la reforma en términos de lo que somos como universidad, de lo que somos como universitarios. Y eso también nos obliga a vincular la idea de universidad a esa tríada que nos inspiró durante tanto tiempo. La universidad como un espacio para el bien, para la bondad, para la belleza, para la verdad. Y el sistema universitario requiere verdad. Requiere que lo que se diga pueda ser sustentado con base científica y que las universidades expresen sus pareceres no solamente desde el punto de vista de opiniones cuasi periodísticas, sino que también tengan la posibilidad de fundamentar sus posiciones con sustento que vaya más allá de la mera opinión de sus funcionarios, que sean aportes a la sociedad. Por eso me parece importante recuperar esa dimensión ética de la reforma universitaria. También fue una proclama académica. En pleno siglo XX, todas las formas de tiranizar tenían una cátedra que las dicte, decía el manifiesto reformista. Y la verdad que en pleno siglo XXI nosotros todavía tenemos muchas maneras de tiranizar. Cuando nosotros enseñamos sin la metodología adecuada, sin la bibliografía ayornada, moderna, actualizada, estamos brindando a los chicos una educación que no necesariamente es la que ellos necesitan para poder desenvolverse. La educación puede ser mejor. La educación tiene que ser mejor. La universidad del siglo XXI necesita profesores diferentes a los que tuvimos nosotros. Nosotros como profesores tenemos que ser diferentes, porque nuestros estudiantes son distintos. Hoy, esto me permite a mí tener más acceso de todos los libros que yo tenía en la biblioteca de mi facultad en San Miguel de Tucumán. Y por cierto, era una buena biblioteca. La forma de acceder al conocimiento, la forma de divulgar el conocimiento, la forma de transferir el conocimiento ha cambiado. Si nosotros seguimos enseñando y pretendiendo que nuestros chicos aprendan como aprendimos nosotros, estamos en un grave error. La reforma universitaria en el siglo XXI tiene que incorporar nuevas formas de enseñanza. Hablar de la educación a distancia o la educación mediada por tecnologías es una obligación, ni siquiera un desafío. En un país con la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene Argentina, no pensarnos en términos de extensión territorial y acceso a la educación desde la posibilidad que nos brindan hoy las tecnologías es un despropósito. Y en eso el Estado está en deuda. El Estado, de la misma manera que garantiza la posibilidad de que haya una universidad nacional en cada una de las provincias y en muchas de nuestras provincias más de una universidad nacional, tendría que garantizar que toda persona, viva donde viva, pueda acceder mediante la tecnología a una educación universitaria de calidad. Porque lo que tiene seguramente es en el locutorio de la vuelta un cartelito con un S21. Y ustedes saben a qué me refiero. Y si eso está en cada pueblo, también hubo un Estado ausente permitiendo que eso se propague, esparciendo educación de mala calidad. Llamar a las cosas por el nombre que tienen, decía el manifiesto. El Estado, desde la responsabilidad haciendo y de la irresponsabilidad dejando hacer. Las dos cosas son necesarias. No solamente un Estado presente en la actividad, sino también en el control, en el evitar la banalización de la idea de universidad, la banalización de la idea de educación. Y por último, me parece importante recuperar una cuarta dimensión de la reforma universitaria,
que tiene que ver con la premisa de esa proclama contenida en el manifiesto eliminado. A todos los hombres libres de Sudamérica, decía. Obviamente, si el manifiesto sería escrito hoy, diría hombres y mujeres, o no distinguiría géneros, ¿sí? Lo cierto es que esa proclama era una proclama continental. La idea de universidad que se estaba propagando tenía que ver con un desafío hacia toda Latinoamérica. Por lo tanto, hay, desde los orígenes de la reforma universitaria, una mirada atenta a lo que hoy se conoce como el proceso de internacionalización de la educación superior. Argentina es país de destino académico. Siempre lo fue, con Córdoba, con Buenos Aires, como universidades señeras, pero también con el resto de las universidades. Y cada vez que se ponen en evidencia los números de los estudiantes internacionales, porque son estudiantes internacionales, no son estudiantes extranjeros, hay un sector de la sociedad que se preocupa desde una mirada chauvinista, que dice: esta gente viene a aprovecharse de los derechos que la Argentina les brinda a los extranjeros, porque nosotros afuera tenemos que pagar, porque nosotros afuera tal cosa o tal otra. A nosotros nos parece que la mejor manera de honrar a la reforma universitaria desde esta dimensión es justamente sostener lo que hizo grande a la Argentina, de eso que Oxlack en su libro de la formación del Estado planteaba como uno de los requisitos indispensables para generar la idea de Argentina. La educación como constituyente de la argentinidad, la educación como una forma concreta de construir ciudadanía y de aportar al desarrollo. Cada uno de los estudiantes extranjeros que viene a la Argentina a estudiar en universidades públicas o en universidades privadas, en carreras de grado o en carreras de posgrado, le aporta a la Argentina. Paga sus impuestos, paga sus estudios, directa o indirectamente. Cada uno de los estudios socioeconómicos que nosotros tenemos ponen en evidencia que de cada peso que gasta el Estado, un estudiante internacional le redunda 3 pesos de ingreso a la sociedad argentina. Lo más curioso es que los sectores sociales que cuestionan a los migrantes académicos son sectores que por lo general tienen sus cuentas afuera. Es decir, que lejos de traer plata a la Argentina, la sacan. Nosotros estamos orgullosos de que Argentina sea un país de destino académico, y cuando empezamos a trabajar esa profundización de la idea reformista de la universidad para Latinoamérica, nos encontramos con un pequeño detalle. El sistema universitario es un sistema universitario muy valorado. La cantidad de premios Nobel que ha dado la universidad pública en Argentina lo pone en evidencia, pero no tiene reconocimiento afuera. No tiene reconocimiento en sus titulaciones. Solamente 9 convenios de reconocimiento de títulos argentinos de nivel universitario tiene nuestro país. Tenemos relaciones de reconocimiento con Chile, con Bolivia, con Ecuador, con Perú, con Colombia, con México y con Cuba. Y en Europa con España y Ucrania. Explíquenme lo de Ucrania porque todavía no lo entiendo. ¿Eso qué nos pone en evidencia? Que si nosotros queremos ser un faro de conocimiento, necesitamos potenciar nuestras relaciones internacionales y facilitar la potencialidad que tiene la Universidad Argentina. Recién ahora estamos pudiendo destrabar un convenio de reconocimiento de títulos en Mercosur. No tenemos convenio de reconocimiento ni con Uruguay, ni con Brasil, ni con Paraguay. Está claro que la idea de la integración solamente pasó hasta ahora por lo económico, no por lo académico, no por lo científico, no por lo cultural. Estos son los desafíos que tiene el sistema universitario argentino en términos generales para nosotros, en términos académicos, en términos políticos, en términos éticos y obviamente también en términos internacionales.
Cada una de estas dimensiones nos permite entender y explicar de alguna manera esta idea de universidad que tenemos como reformistas. Y si me permiten, para ir concluyendo, me parece que la única manera de garantizar que la universidad pública sea lo que debe ser en términos de sus relaciones con el territorio, de sus relaciones con la sociedad, de su relación con el futuro, es con un Estado presente, con un Estado que garantice el mejor desenvolvimiento por parte de las instituciones universitarias. Y eso implica también, obviamente, en un contexto como el actual, garantizar el mejor presupuesto posible para que ese desarrollo sea sustentable. Así que esa es la creencia que tenemos nosotros. El presupuesto tiene que ser muy bueno para que las universidades funcionen. Y obviamente también los salarios docentes tienen que ser buenos salarios. Y las propuestas tienen que ser razonables, tanto de un lado como del otro. Pero si hay una premisa que nos parece importantísima, independientemente de la discusión que puedan tener los actores en relación a esto, es que la universidad pública, para generar conocimiento, para transferir conocimiento y para poder provocar movilidad social ascendente, tiene que estar abierta. No hay posibilidad de que la universidad se defienda estando cerrada. No hay posibilidad de que haya opinión con las aulas vacías. No hay posibilidad de que haya crítica con los laboratorios clausurados. De ninguna manera la universidad cerrada, la universidad clausurada ha permitido desarrollo y crecimiento. La universidad abierta invita al debate, a la discusión. Y eso es lo que queremos, que la universidad reformista, la universidad del siglo XXI, esté abierta al debate y convocando al futuro. Muchas gracias. Creo que me da pie como para comentar que este ciclo de seminarios se complementa con un concurso de ensayos que la asociación también pone en marcha, trabajando junto con la Universidad de Buenos Aires. Lo lanzamos en el mes de julio y vamos a ver ahora el spot que tenemos para promover este concurso. Los invito a ver. En el año de la celebración del centenario de la Reforma Universitaria, la Asociación de Administradores Gubernamentales se propone rendir homenaje a las universidades públicas de todo el país y a todos los egresados de las diversas facultades que han aportado y aportan al desarrollo de la nación, tanto desde el sector público como privado. El movimiento estudiantil que se inició en el año 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba sentó las bases del actual sistema universitario nacional. En este marco, la Asociación de Administradores Gubernamentales convoca a estudiantes, docentes, investigadores, egresados universitarios, empleados del Estado, tanto del ámbito nacional, provincial o municipal, al concurso de ensayos Universidad, Gestión Pública y Desarrollo, que otorga el premio Centenario Reforma Universitaria 1918-2018. Los autores premiados podrán participar exponiendo los trabajos ganadores en un panel del ciclo de seminarios de políticas públicas 2018. Los administradores gubernamentales, partícipes permanentes de la transformación del Estado argentino. Bueno, damos paso a continuación a la presentación del panel de invitados que estará a cargo del licenciado Leandro Aberfeld. Leandro es licenciado en Economía, es graduado de la Universidad de Buenos Aires y Master of Arts in Higher Education Administration del Boston College de Massachusetts. Actualmente es profesor asociado de Historia del Pensamiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha enseñado en el nivel de posgrado sobre financiamiento y gestión de la educación superior. Asimismo, posee una amplia experiencia en evaluación de la calidad de la educación superior. Es investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, de la UBA CONICET, e integrante del Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde ya que agradecemos la colaboración de Leandro y le damos la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo fui invitado como moderador del panel, no como panelista. No tengo una ponencia preparada en particular, pero sí me gustaría enmarcar un poco
la actividad y el desarrollo del panel, vinculando lo que es la gestión del desarrollo económico, la relación de la universidad con el desarrollo económico, con el momento que estamos festejando hoy, los 100 años de la reforma universitaria. La reforma universitaria es un grito de libertad, es un grito contra la opresión y fundamentalmente contra el autoritarismo dentro de las aulas universitarias. Algunos dicen que es el final del modelo de la universidad colonial y que por eso prendió tanto el movimiento de la reforma en toda Latinoamérica. Un pensador como Carlos Tunerman, que es un pedagogo muy reconocido nicaragüense, sostiene que la reforma universitaria comenzó en Argentina, pero es en sí misma latinoamericana. Genera un cambio inmenso en los estudios universitarios en toda Latinoamérica. Y eso lo vemos cada vez que nos vinculamos con algunos colegas de universidades de otros países sudamericanos. Pero fue un grito en contra del autoritarismo, como varias décadas después lo va a hacer en la Francia del Mayo francés, también contra el autoritarismo de los profesores que no permitían el libre pensamiento dentro de las aulas. Y en este caso lo que se promovía era la vinculación de la actividad científica y académica dentro de las universidades con el movimiento científico de las comunidades académicas internacionales, que de hecho estaban cortadas, esclerosadas por la forma en que se enseñaba desde las cátedras de la Universidad de Córdoba. Entonces, unirse al desarrollo de la ciencia a nivel mundial y que las universidades expresen ese desarrollo, la democratización, la apertura de la universidad a los hijos de los inmigrantes, todo esto fue parte del movimiento de la reforma. Y en el campo que nos ocupa a nosotros, lo que aparece es más allá de actualizar los contenidos de las materias y de las carreras y de la función docencia, más allá de lo que se hacía en ese tiempo de investigación en las universidades, que no era tan importante, y aunque no aparecía como una función clara de la universidad, fue otro de los pedidos o de los reclamos de la reforma, está el vínculo de la universidad con la sociedad, lo que se llama la función social de la universidad. Yo había preparado, déjenme leerles un parrafito de Gabriel del Mazo, que fue uno de los jóvenes de la reforma, que dice: el afán de proyectar la labor universitaria en el seno de la colectividad, que fue uno de los enunciados básicos de la reforma, dio origen a una nueva función para la universidad latinoamericana, la función social. Esto es, el propósito de poner el saber universitario al servicio de la sociedad y de hacer de sus problemas tema fundamental de sus preocupaciones. Esto aparece en la reforma, y luego de la reforma lo que vemos es la apertura de la universidad a nuevas ideas, la creación de nuevas universidades, la posibilidad de que la universidad y la enseñanza superior llegue a distintos rincones de nuestro país con esta creación de nuevas universidades, a las distintas regiones. Y vamos a ver en la década del 60 no solamente el ayornamiento de nuevas carreras, nuevas universidades en la Argentina, sino también una discusión novedosa, y es cómo va a investigar la universidad, cómo se desarrolla la función de investigación. En el caso de la UBA, tenemos bajo la rectoría de Riccieri y Frondizi, por primera vez en los años 60, tenemos la posibilidad de tener profesores a tiempo completo, que incorporan como función propia de la universidad la investigación. No es que no se investigara en la universidad antes, pero ahora tenían esos profesores a tiempo completo la obligación de investigar. Y una discusión sumamente interesante vinculada con el desarrollo argentino, y es si la universidad tenía que dedicarse a hacer investigación básica
o aplicada. El debate sobre investigación básica y aplicada es central dentro de la discusión universitaria de los años 60. Y un investigador de nuestra facultad, recientemente fallecido, el profesor Olivera, sostiene que para la Argentina, las universidades argentinas tienen que hacer investigación aplicada porque el sector privado no lo realiza. Entonces es importante para la promoción del desarrollo no solo hacer investigación básica, sino que la universidad dedique parte de sus esfuerzos a la investigación aplicada. En los 70 hay una gran demanda por la creación de nuevas universidades, de nuevas carreras, de instituciones mucho más vinculadas a las necesidades de las provincias. Si vemos las misiones de las universidades creadas en los años 70, en todas o en muchas de ellas aparece la necesidad de vincularse al desarrollo local, provincial, y no solamente a la creación de nuevo conocimiento. Hoy, como decía el doctor Falcón, hay prácticamente una universidad nacional por provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay más de una universidad. Prácticamente cada uno de los municipios, de las ciudades del conurbano bonaerense tiene su universidad, y son universidades que se crearon en general vinculadas a la promoción del desarrollo. Porque ya desde los años 80 en el mundo se ve a la universidad como el motor del desarrollo económico a partir de la transferencia y la innovación. O sea, no es solamente la oferta académica, las nuevas carreras, etc., sino es qué pasa en la relación entre investigación y desarrollo económico. Sin embargo, el impacto de la investigación y la transferencia de nuestras universidades en el desarrollo está a la vista, es bastante limitado. Podemos contar anecdóticamente algún caso en particular que haya salido bien, pero no es sistemático. Recién comienza a pensarse de manera sistemática la relación entre esta forma de extensión, que es el vínculo de la investigación con la aplicación de esos nuevos conocimientos, a partir, les diría, que del año 2004. Es bastante reciente. Con la creación de una red que se llama BINTEC, de vinculación tecnológica. Cada universidad nacional armó su oficina de vinculación tecnológica e intenta, desde ese momento hasta ahora, promover este tipo de actividades y vincularlas con el desarrollo local o el desarrollo provincial o nacional. Con distinta suerte las distintas universidades también. Pero hay una cooperación permanente entre todas las universidades para fomentar esta nueva, podemos decir, esta nueva función de la universidad que permitiría, en alguna medida, potenciar las capacidades latentes de nuestro país. También es muy nuevo todo lo que es gestión de propiedad intelectual. Prácticamente las universidades no tienen legislación sobre eso, no se sabe cómo operar. En la UBA, hace 3 o 4 años, comenzamos con esto, y en general las demás universidades no lo tienen desarrollado, pensado, y ver en qué ocasiones conviene desarrollar alguna patente, en qué ocasiones no, y por qué motivos, ¿no? Entonces, este soporte de la actividad docente que permite detectar aquellas actividades de investigación que pueden ser transferibles, aquellas actividades que deben ser protegidas por la propiedad intelectual, por patentes, etc. Esto es toda una actividad bastante novedosa para la Argentina. Todo lo quería enmarcar un poco así, mostrar estos hitos, estos momentos, para ver que todavía falta un largo trecho para lograr ese rol de la universidad como motor del crecimiento. También hay que decir que los ciclos económicos, políticos, etc. de Argentina conspiran bastante para esta actividad permanente que tiene la universidad, momentos de mejor financiamiento, de peor financiamiento, de fuga de cerebros, de vuelta de investigadores a nuestros institutos. Son momentos de flujo y reflujo que
en alguna medida nos han impedido mantener una política de Estado constante, aunque yo creo que desde hace 20 o 30 años se está tratando de trazar un camino común. La posibilidad de la universidad como motor del crecimiento necesita también de una gestión pública distinta. Se necesita de acuerdos para la gestión a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional. Se necesita pensar en el mediano y el largo plazo. Producir un reactor nuclear, producir un satélite, generar nuevo conocimiento que después pueda transferirse, no es algo que sucede en 4 años o en 8 años. A veces se necesita más tiempo de maduración y se necesita ayudar a que esa investigación llegue a su fin y pueda existir el financiamiento suficiente para que se produzca la transferencia. Todos estos circuitos son circuitos que los conocemos muy bien en términos teóricos y abstractos, pero en la práctica en la Argentina no se desarrollan sistemáticamente. Así que se necesita también de un Estado que planifique el desarrollo, y no se le puede exigir solamente a la universidad que planifique a mediano y largo plazo, que tenga una visión de lo que puede ser la Argentina cuando en el ámbito del Estado no se encuentra la contraparte para poder pensar las provincias, los municipios, las regiones y la nación a largo plazo. Yo sé que es muy difícil, es difícil pensar la Argentina en esos términos. La universidad tiene mucho para aportar, está muy madura en este momento, creo yo, para aportar a todo esto. Se ha desarrollado mucho la transferencia en los últimos 10 años y falta todavía que del lado del Estado haya mayor receptividad para las capacidades latentes que tenemos en nuestras universidades. Bueno, dicho esto, quiero dar la palabra a nuestro panelista Carlos Munt, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, fue decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, fue vicepresidente del CONICET, actualmente es secretario académico de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, tiene una amplísima trayectoria en investigación y también en el desarrollo de la actividad educativa a nivel general, porque ocupó cargos importantes en el Ministerio de Educación, en los planes de formación general, y también en lo que es educación superior. Así que, Carlos. Ante todo, agradecer a los organizadores la invitación a participar en este ámbito. Si bien no me es totalmente ajeno, porque viniendo yo de la agronomía, las facultades de agronomía y de ciencias económicas de la UBA tienen desde hace mucho tiempo un convenio en el desarrollo de una carrera de economía rural que comparten, que es uno de los primeros ejemplos de una carrera interdisciplinaria dentro del ámbito de grado de la UBA. Yo no quisiera empezar sin hacer un brevísimo comentario sobre las palabras del doctor Falcón, porque realmente me sorprendieron muy gratamente, porque muchas veces desde la función pública, funcionarios de gobierno tratan de navegar en un terreno que no presente ningún grado de rispideces y por lo tanto caen en discursos anodinos, carentes de ideas, de conceptos, de definiciones. Y creo que ha dicho varias cosas que sirven para reflexionar, y varias cosas inclusive duras que afectan también al ámbito universitario, lo cual a la universidad le viene muy bien que le digan estas cosas. Conozco a la universidad y trabajo en ella desde hace casi 40 años y no es fácil que los universitarios
tan propensos a pedir la crítica y la autocrítica, ejerzan la autocrítica y acepten la crítica. Mi aporte a esta convocatoria, este seminario de hoy, de la universidad y su impacto en la gestión del desarrollo, va a estar centrado en un planteo que yo he llamado la ampliación de la perspectiva universitaria sobre su aporte al desarrollo social. Quería hacer un comentario además, agregando algo respecto de la reforma universitaria de 1918. Fue dicho básicamente todo, que aquello que es lo más notorio y lo que ha tenido mayor impacto cultural, social, educativo, político a lo largo de mucho tiempo. Pero hay una cosa muy valiosa de la reforma de 1918, que es entre los motivos que aducían los estudiantes que inician el movimiento, era una seria preocupación y crítica acerca de que la universidad de ese momento no había incorporado los avances de la investigación y del conocimiento científico que se venían desarrollando en el mundo en las últimas décadas. O sea, decían que además de ser una universidad oligárquica, autoritaria, tiránica, colonial, aparte de una universidad acientífica, una universidad meramente retórica, que no había incorporado los enormes avances que se habían producido en el periodo anterior, donde figuran, entre otras cosas monumentales, los conocimientos de Darwin, los conocimientos de Mendel, los conocimientos de Freud, los conocimientos de la física con Bohr y Heisenberg y Einstein, etc. Todo eso estaba fuera del ámbito de la universidad, y es un aspecto importantísimo que reivindicaran esa cuestión. Tomando esta cuestión de la ampliación que yo planteo, empezaría con una reflexión que es: ¿qué significa que estemos en una sociedad del conocimiento? ¿En qué medida el conocimiento está tan difundido hoy en día que le da nombre a la época que estamos viviendo? Porque en realidad todas las épocas las sociedades utilizaron el conocimiento disponible. ¿Por qué esta época empezamos a llamarla sociedad del conocimiento respecto de otras épocas anteriores donde se usó el conocimiento disponible en ese momento? El lugar del conocimiento, tal vez el nombre no provenga únicamente de la creciente necesidad de conocimiento que exige la vida social contemporánea, lo cual es evidente, lo corroboramos permanentemente, más allá de que nosotros hagamos una serie de habilidades básicamente táctiles con nuestros teléfonos celulares y nuestras computadoras. Detrás de todos esos avances hay una cantidad de conocimiento gigantesco incorporado en objetos cada vez más diminutos. Sino también hay una cuestión vinculada a la obsolescencia del conocimiento como resultado del vértigo tanto en la producción como en la renovación constante del conocimiento. O sea, el conocimiento nos es crecientemente impuesto por el hecho de que el conocimiento de que disponemos, en la medida en que lo disponemos rápidamente, está cuestionado o está superado por nuevos avances en ese sentido. Y acá creo que es importante ver el lugar de la creación y de la innovación en la época en que estamos viviendo para vincularlo con esta cuestión del aporte de la universidad al desarrollo de la misma sociedad, ¿no? Es ya un lugar común apelar a la fórmula I más D más I, o sea, investigación más desarrollo más innovación. Durante mucho tiempo fue la fórmula I más D, investigación y desarrollo, pero el avance, la transferencia del conocimiento científico al desarrollo tecnológico hizo que la innovación adquiriera peso propio, se incorporara a esta visión. Por lo cual fue incorporado de esta manera. Hoy en día ya, inclusive lo que planteaba anteriormente sobre el tema de la innovación y en la ciencia aplicada,
el encadenamiento entre ciencia y tecnología es tal que ya no puede decirse que la ciencia hace avanzar la tecnología, sino que además la tecnología hace avanzar la ciencia. Hay determinadas cuestiones científicas que no podrían ser logradas si no se dispusiera de los avances tecnológicos que lo permiten. Digamos, el microscopio electrónico es un caso paradigmático en ese sentido. Y esta secuencia explica el vertiginoso ritmo que ha tomado la revolución tecnológica, en cuyo contexto se encuentra la sociedad actual. Pero hay una actividad ausente, y esto tiene que ver con un trabajo en el cual confluye un proyecto de investigación en la universidad donde estoy y de la experiencia de gestión en la Secretaría Académica, que va a ser publicado en breve en la revista Argentina de Educación Superior, del cual somos autores el doctor Homero Saltalamacchia y yo, en la cual planteamos que está faltando un elemento imprescindible, que es la formación, que no es solamente investigación, más desarrollo, más innovación, sino que la formación tiene también un elemento, es un elemento constitutivo importante en este proceso. No ya solamente de los científicos, profesionales y técnicos que realizarán esos pasos anteriores, esos procesos de investigación, desarrollo e innovación requieren de científicos, de profesionales y de técnicos, sino de la formación de la población en general que vive en el ámbito de la revolución tecnológica en la que estamos inmersos en este momento. Si nosotros tomamos en cuenta que en los próximos años los avances tecnológicos, por supuesto esto siempre se discute mucho y se sabe de otras revoluciones y grandes cambios tecnológicos, que desaparecen profesiones, ámbitos laborales y ocupaciones y se crean otros, habiendo toda una transición normalmente conflictiva y compleja. Lo que es cierto es que hay una cantidad enorme de tareas realizadas hoy por personas que tienen muy bajo nivel educativo, normalmente primaria hasta incompleta a veces, o como mucho primaria completa, que desaparecerán totalmente. Nadie encuentra hoy en día en ninguno de los puertos del mundo gente cargando bolsas. A principios del siglo XX, o sea, hace 100 años, eran millones de personas haciendo ese trabajo. Dentro de 10 años, nadie verá en los supermercados a los millones de empleados que hoy en día están en las cajas. Como de la misma manera desaparecieron miles o cientos de miles de lugares de puestos de trabajo en los bancos, en la medida en que nosotros nos comunicamos con cajeros automáticos, no con cajeros biológicos. Entonces, esto genera una situación respecto al impacto tecnológico. Los procesos productivos, organizacionales, laborales y sociales a que da curso esta revolución tecnológica no pueden ser afrontados por poblaciones que queden al margen de los enormes cambios mentales, actitudinales, vinculares y organizativos que ella requiere a la vez que impone. O sea, no es que ya eso va a ser tarea de profesionales, de científicos y de técnicos. La gente común va a tener necesidad de manejar una cantidad de procesos que la sociedad, como se va estructurando, están imponiendo. El riesgo de la marginación tecnológica puede tener consecuencias sociales peligrosas. En ese trabajo de investigación del cual les hablaba, tuvimos acceso a un estudio del INEP del año 2016, muy reciente, que se llama Demandas de Capacidades 2020, que recababa la opinión de empresarios sobre formación de personal, que mostró las siguientes demandas como las demandas principales que entre el 55 y el 65% de los empresarios planteaban para los empleados que fueran a tomar en sus ámbitos laborales. Gestión de la calidad, la primera, habilidades para el trabajo en equipo, adaptación a nuevas tecnologías, cibercapacidades, responsabilidad y compromiso y planificación. Entre un 55 y 65% de las respuestas a estas demandas eran como requisitos de alta
significación, o sea que eran requisitos prioritarios para esos ámbitos empresariales. ¿Cuáles son las consecuencias de estas demandas? Lo llamativo de estos requisitos laborales es que son coincidentes con los requisitos de habilidades que se requieren hoy en día para desempeñarse en todos los ámbitos de la vida social. Cada vez más la vida social, las formas organizacionales, los procesos productivos y la organización del trabajo convergen en habilidades y competencias similares. No es que hay algunas cuestiones que están al margen de eso. Por ahí es muy llamativo hoy en día ver situaciones inéditas hace 20 años como personas de avanzada edad manejándose con dificultad a veces, pero con bastante habilidad, con cajeros automáticos en los bancos. Eso significa un salto que si personas de 70, 80, 90 años están haciendo esos procesos con tecnologías que fueron inexistentes durante toda su vida útil social, están indicando el grado de penetración de estos cambios que están ocurriendo. ¿Qué deben hacer las universidades en este proyecto? En este cambio de época que vivimos de 1980 en adelante hay tres cuestiones que la universidad debe plantearse. Nosotros estamos viviendo en este momento, según algunos autores con los cuales yo comulgo, entre ellos un autor, Sousa Silva, un autor brasileño, que lo viene planteando desde fines del siglo XX esto. Estamos viviendo no en una época de cambio, sino en un cambio de época. Un cambio de época significa que estamos en un proceso similar al que vivió Occidente, Europa básicamente, con el Renacimiento y lo que vivió el mundo, sobre todo en sus orígenes Europa y después Estados Unidos, con la Revolución Industrial. Los cambios que están ocurriendo no es que es más de lo mismo que venía antes, significan cambios mentales, cambios organizacionales, cambios de las formas de relación entre las personas, de las formas de trabajo, de las lógicas con que se piensa en el tiempo y el espacio, similares a las que ocurrieron en esas épocas que cambiaron el mundo. Y la universidad debe plantearse, por lo tanto, creo yo, tres cuestiones. La formación de sus estudiantes para que desarrollen esas habilidades, no solamente capacidades técnicas en sus carreras de grado, la posibilidad de que nosotros podamos tener profesionales que se adapten a la época que está naciendo, sobre la base de sentarse a escuchar profesores que le hablan y que creen que hablando y narrando y mostrando alguien aprende, yo creo que está llegando a su fin. Nadie aprende de escuchar a alguien que sabe. Alguien aprende cuando alguien que sabe le plantea experiencias con las cuales uno desarrolla procesos de construcción del conocimiento. Sin esa capacidad no se va a poder funcionar en el mundo del futuro. Repitiendo lo que otro dijo, no hay ninguna posibilidad. Entre otras cosas porque la memoria ya ha sido desplazada de la cabeza humana a la infraestructura tecnológica, por lo cual cada vez menos dependemos de eso. Es enorme la cantidad de gente que si perdiera el celular no tiene forma de llamar a su casa, ni a sus hijos, ni a sus padres, porque no tienen memorizados los teléfonos. A tal punto es el impacto de los cambios tecnológicos. La otra cuestión es la población a la que dirige sus propuestas formativas, o sea, la apertura de sus aulas. Y la otra es el espacio geográfico de su difusión, que recién fue citado eso y bueno, hay veces que hay paradojas en la vida. Quien se refirió a la necesidad de abordar la extensión de la Argentina y tomar en cuenta la dispersión de su población es justamente un tucumano que viene de la provincia más chica de la Argentina con la más alta densidad de población. No es llamativo. Si hay un lugar donde la gente está muy junta es en Tucumán, y si hay un lugar que es pequeño en extensión es Tucumán, y desde ahí él plantea el problema real de la Argentina, de la extensión y de la dispersión de su gente y de la imposibilidad de mucha de su gente trasladarse físicamente a lugares de formación. Entonces me planteo acá quiénes serán los estudiantes del futuro en la universidad. Creo que los estudiantes del futuro en la universidad serán estudiantes recién egresados del nivel medio,
que todavía buena parte de nosotros seguimos pensando que esos son los estudiantes universitarios. Que la universidad está para que los que terminan el colegio secundario continúen estudios superiores. Bueno, eso va a ser parte de la población universitaria futuro, y yo no creo equivocarme si digo que dentro de 20 o 30 años van a ser una minoría de la gente que venga a la universidad. Egresados que regresen a la universidad a cursar trayectos, materias, seminarios de las carreras de grado a modo de actualización profesional. No es necesario volver a la universidad para hacer especializaciones, maestrías y doctorados. Una materia novedosa, un seminario nuevo que se haga en una carrera de grado, un cambio en la formación en una materia en particular, es motivo como para que mucha gente vuelva a hacer esa sola materia, ya habilitados como profesionales, ya egresados, sin necesidad de que tengan que hacer toda una carrera completa. Personas que se capaciten en aspectos específicos relacionados con sus actividades sociales, laborales o productivas. Nosotros tenemos que ir pensando que hay gente, microemprendedores, empresarios, trabajadores, que algunos aspectos particulares de formación universitaria o propuestas específicas van a tener que ser desarrolladas para atender a esa población. Trabajadores de empresas, organismos públicos, entidades no gubernamentales que hagan capacitaciones específicas. Bueno, ¿qué necesita para formarse gente que se dedica a microemprendedorismo en tales aspectos? ¿O qué necesitan empleados de bancos? ¿O qué necesitan gente que trabaja en comedores comunitarios? Y también hay que atender a eso. ¿Cuál va a ser, a mi criterio, el lugar de la universidad en el desarrollo? No va a estar centrado exclusivamente, no digo que no esté en eso, pero no exclusivamente en el apoyo a procesos productivos, económicos o sociales, públicos y privados, vinculados con el tema de la investigación, más desarrollo, más innovación. Va a tener mucha centralidad la capacitación de la población general, esa F de formación, que entender de Santalamá que mío le falta la fórmula, para acompañar las exigencias de nivel tecnológico de la sociedad. Va a ir más allá de formar solamente a jóvenes que continúen sus estudios anteriores. Va a estar reciclando permanentemente egresados y abriendo sus aulas a otros perfiles, que no sean egresados universitarios. También creo que va a tener que llegar a ámbitos geográficos que no son los inmediatos. Todo esto está basado en una concepción del desarrollo y de la tecnología, que es que la tecnología y el desarrollo comienzan ambos en la cabeza de las personas que los idean. Solamente después se expresan en técnicas, en artefactos, en procesos o en proyectos. Lo avanzado en la tecnología no es el celular. Lo avanzado en la tecnología es al que se le ocurrió el celular. Al que se le ocurrió que hubiera teléfonos sin cables. Yo recuerdo hace 20 años una anécdota muy graciosa, unos amigos que la madre, una mujer grande que seguía viviendo en la casa de 6 habitaciones donde había criado a todos sus hijos, sola, generaba problemas como que la llamaban los hijos, ella estaba al fondo, no escuchaba el teléfono, los hijos salían corriendo pensando se cayó en el baño, está desmayada, que yo cuánto, y la madre estaba tomando mate en el fondo. Le regalan para un día de la madre un teléfono inalámbrico en ese momento, antes de los celulares. Agarra el teléfono y dice, ¿y el cable de esto? No, esto es sin cable. Y le devuelve el teléfono y dice, no me jodan. Y esa fue la actitud. Hoy en día esa mujer puede llegar a estar manejándose con un cajero automático. Por eso la universidad debe superar la instancia de pensar el conocimiento de modo restrictivo y solo en manos de egresados universitarios. Los propios estudiantes universitarios tienen que ser preparados para ver, detectar y tener experiencias de conocimiento en ámbitos no académicos, en ámbitos laborales, en ámbitos empresariales, en ámbitos comunitarios, como para que le vaya abriendo la cabeza de que una persona que hace algo está generando conocimiento. La gente que trabaja con las manos usa el cerebro lo mismo. No es que solamente usamos el cerebro nosotros porque leemos libros o leemos páginas web. La gente que hace su tarea recapacita sobre su tarea y tiene ideas sobre las cosas que está haciendo. Y formar a la población es el arma más poderosa para promover el desarrollo. Por eso yo creo que además
de todo lo que la universidad puede hacer y que hace muy parcialmente y no sistemáticamente, de apoyo a proyectos, procesos, actividades vinculadas con la producción, con la organización social, etcétera, es fundamental que la universidad se plantee que tiene un compromiso ineludible con la formación masiva general de la población en forma continua. Si nosotros vamos a creer que lo de la formación permanente o la educación permanente que se plantea ya hace 30 años es una tarea para toda la población, o sea, para los 43 millones de argentinos, no para los 2 millones de profesionales egresados de las universidades exclusivamente. Y yo creo que en ese sentido hay un compromiso muy grande, porque significa de alguna manera que la universidad va a tener que romper con viejos mitos, con viejas autosuficiencias, con viejos narcisismos que han impedido que a veces la universidad mire a la sociedad en función del desarrollo, y que ahí, creo yo, está una de las trabas principales que tiene para cooperar con el resto de la sociedad. Bueno, este es mi aporte. Muchas gracias por escuchar. En general está ocurriendo últimamente que muchos municipios, el caso de la universidad en la que vengo yo, la Nacional de 3 de Febrero, es una de las 12 o 11 o 12, creo que son ahora 13 universidades del conurbano, de ellas 6 de la década de los 90, las otras de la década del 2000, radicadas en el territorio de la provincia de Buenos Aires, a donde vienen muchas veces demandas del municipio. Nosotros hemos tenido ya demandas de cerca de 10 municipios de la provincia de Buenos Aires, que en general apuntan a trasladar al ámbito del municipio alguna o algunas o parte de las carreras de grado que nosotros estamos desarrollando a lo que sería una suerte de centro universitario o polo educativo que desarrolla la propia municipalidad en el ámbito de su distrito, ¿no?, de su partido. Eso ha ocurrido bastante con ámbitos, digamos, medianamente cercanos para nosotros, o sea, de hasta 300 kilómetros de distancia. Bolívar, Lobos, Zárate, Salto, ahora San Nicolás, Ramallo, como los principales, y que a lo que apuntan es a desarrollar, a llevar propuestas formativas al ámbito local. Yo creo que es una situación que tiene una potencialidad muy alta, tiene entre otras cosas una ventaja muy grande. Yo la discutí hace muchos años, hace más de 10 años, una convocatoria que hubo en el Ministerio de Educación, o sea, la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, que sería el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que no se puede llamar Ministerio de Educación como el resto de la provincia porque sigue atada a la tradición de que Sarmiento fue director y por lo tanto no puedes pasar de dirección. Y ahí yo cuestioné mucho, decían, como discusión política, que había una gran demanda universitaria en todos los municipios. Y yo alertaba sobre el peligro de que cada municipio terminara teniendo su universidad, o sea, cada uno de los 130 municipios de la provincia de Buenos Aires. Que sí, yo creo que había algo valioso que atender, que era que había demanda de formación universitaria, lo cual no quería decir que había demanda de universidades. Son dos cosas distintas. Interpretar que una demanda de estudios universitarios es la demanda de creación de una universidad, a mí me parecía una extrapolación que no acordaba totalmente. Y en ese sentido creo que es positivo apoyar ese tipo de propuestas de los municipios donde piden algún tipo de vinculación con las universidades, que pueden comenzar de esta manera, dando alguna carrera, sobre todo la carrera de enfermería, muy requerida, porque hay una exigencia muy alta por parte del Estado de ir mejorando el nivel de los enfermeros y las enfermeras, y por lo tanto pasar a que tengan títulos de licenciados en enfermería.
La enfermería está dejando ya hace tiempo, en los lugares donde se trabaja bien, las universidades donde se trabaja bien este tema, está dejando de ser una carrera subsidiaria de la medicina nada más y tiene una entidad propia. Creo que eso puede servir para que los municipios empiecen a desarrollar otro tipo de actividades, no solamente una actividad de tipo académico de dar una carrera. Empezar a fomentar proyectos de desarrollo locales con apoyo de las universidades. Lo que aparece por ahora y con una demanda creciente es la de llevar propuestas educativas a los lugares, ¿no? De gente que o hace propuestas a distancia o si son presenciales tienen que ser en la localidad, no tienen posibilidad de trasladarse a otro lugar.